La mente de un hombre puede ser comparada con un jardín, que puede ser cultivado inteligentemente o dejado en estado salvaje. Pero tanto si se cultiva como si se descuida, debe producir y producirá. Si no se ponen en él semillas útiles, caerá en él una abundancia de malas hierbas inútiles que seguirán produciendo su clase. Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de malas hierbas y haciendo crecer las flores y los frutos que necesita, así un hombre puede cuidar el jardín de su mente, eliminando todos los pensamientos erróneos, inútiles e impuros, y cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de los pensamientos correctos, útiles y puros. Siguiendo este proceso, el hombre descubre, tarde o temprano, que es el maestro jardinero de su alma, el director de su vida. También revela dentro de sí mismo las leyes del pensamiento y comprende con una precisión cada vez mayor cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan en la formación de su carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y como el carácter solo puede manifestarse y descubrirse a través del entorno y las circunstancias, las condiciones externas de la vida de una persona siempre se encontrarán armoniosamente relacionadas con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en un momento dado sean una indicación de todo su carácter, sino que esas circunstancias están tan íntimamente conectadas con algún elemento vital del pensamiento dentro de él que por el momento son indispensables para su desarrollo. Todo hombre está donde está por la ley de su ser. Los pensamientos que ha incorporado a su carácter le han llevado hasta allí, y en la disposición de su vida no hay ningún elemento de azar, sino que todo es el resultado de una ley que no puede errar. Esto es tan cierto para los que se sienten en desarmonía con su entorno como para los que están contentos con él. Como ser progresivo y evolutivo, el hombre está donde está para aprender a crecer, y a medida que aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia contiene para él, esta pasa y da lugar a otras circunstancias. El hombre es zarandeado por las circunstancias mientras crea que es una criatura de las condiciones externas, pero cuando se da cuenta de que es un poder creativo y que puede dominar la tierra oculta y las semillas de su ser de las que crecen las circunstancias, entonces se convierte en el legítimo dueño de sí mismo. Que las circunstancias crecen a partir del pensamiento lo sabe todo hombre que haya practicado durante algún tiempo el autocontrol y la autodepuración, pues habrá notado que la alteración de sus circunstancias ha estado en proporción exacta con su condición mental alterada. Tan cierto es esto que cuando un hombre se aplica seriamente a remediar los defectos de su carácter y hace rápidos y marcados progresos, pasa rápidamente por una sucesión de vicisitudes. El alma atrae lo que secretamente alberga, lo que ama y también lo que teme. Alcanza la altura de sus aspiraciones acariciadas, cae al nivel de sus deseos no castigados, y las circunstancias son el medio por el cual el alma recibe lo suyo. Cada pensamiento sembrado o que se deja caer en la mente y que echa raíces allí, produce lo suyo, floreciendo tarde o temprano en acto y dando su propio fruto de oportunidad y circunstancia. Los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos, malos frutos. El mundo exterior de las circunstancias se amolda al mundo interior del pensamiento, y tanto las condiciones externas agradables como las desagradables son factores que contribuyen al bien final del individuo. Como segador de su propia cosecha, el hombre aprende tanto del sufrimiento como de la dicha. Siguiendo los deseos,
las aspiraciones y los pensamientos más íntimos por los que se deja dominar, persiguiendo la voluntad de las imaginaciones impuras o caminando firmemente por la carretera del esfuerzo fuerte y elevado, el hombre llega finalmente a su fruición y realización en las condiciones externas de su vida. Las leyes de crecimiento y ajuste se cumplen en todas partes. Un hombre no llega al asilo o a la cárcel por la tiranía del destino o de las circunstancias, sino por el camino de los pensamientos rastreros y de los bajos deseos. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por la tensión de una mera fuerza externa. El pensamiento criminal había sido fomentado secretamente durante mucho tiempo en el corazón, y la hora de la oportunidad reveló su poder reunido. La circunstancia no hace al hombre, lo revela a sí mismo. No pueden existir condiciones tales como el descenso al vicio y sus sufrimientos concomitantes sin inclinaciones viciosas, o el ascenso a la virtud y su pura felicidad sin el cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. Y el hombre, por lo tanto, como señor y maestro del pensamiento, es el hacedor de sí mismo, el formador y autor del ambiente. Incluso al nacer, el alma llega a la suya y a través de cada paso de su peregrinaje terrenal atrae aquellas combinaciones de condiciones que se revelan, que son los reflejos de su propia pureza e impureza, su fuerza y debilidad. Los hombres no atraen lo que quieren, sino lo que son. Sus caprichos, fantasías y ambiciones se ven frustrados a cada paso, pero sus pensamientos y deseos más íntimos se alimentan de su propio alimento, ya sea sucio o limpio. La divinidad que da forma a nuestros fines está en nosotros mismos. Es nuestro propio ser. El hombre solo está maniatado por sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Aprisionan siendo viles. También son los ángeles de la libertad. Liberan siendo nobles. El hombre no obtiene lo que desea y reza, sino lo que gana justamente. Sus deseos y oraciones solo se ven gratificados y respondidos cuando armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces luchar contra las circunstancias? Significa que un hombre se revuelve continuamente contra un efecto exterior, mientras todo el tiempo está alimentando y preservando su causa en su corazón. Esa causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero sea lo que sea, retrasa obstinadamente los esfuerzos de su poseedor y por ello pide a gritos que se le ponga remedio. Los hombres están ansiosos por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestos a mejorarse a sí mismos. Por lo tanto, permanecen atados. El hombre que no rehúsa la autocrucifixión nunca puede dejar de lograr el objeto en el que su corazón está puesto. Esto es tan cierto para las cosas terrenales como para las celestiales. Incluso el hombre cuyo único objetivo es adquirir riquezas debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de poder cumplir su objetivo, y cuanto más el que quiere realizar una vida fuerte y bien dispuesta. He aquí un hombre que es miserablemente pobre. Está extremadamente ansioso por mejorar su entorno y las comodidades de su hogar, pero todo el tiempo elude su trabajo y considera que está justificado tratar de engañar a su empleador con el argumento de la insuficiencia de su salario. Un hombre así no entiende los rudimentos más simples de los principios que son la base de la verdadera prosperidad, y no solo es totalmente incapaz de salir de su miseria, sino que en realidad está atrayendo a sí mismo una miseria aún más profunda por mor de sus pensamientos indolentes, engañosos y poco viriles. He aquí un hombre rico que es víctima de una dolorosa y persistente enfermedad como resultado de la gula. Está dispuesto
a dar grandes sumas de dinero para librarse de ella, pero no sacrificará sus deseos glotones. Quiere gratificar su gusto por las viandas ricas y antinaturales y tener también su salud. Tal hombre es totalmente incapaz de tener salud porque todavía no ha aprendido los primeros principios de una vida sana. He aquí un empleador de mano de obra que adopta medidas torcidas para evitar el pago del salario reglamentario y con la esperanza de obtener mayores beneficios, reduce los salarios de sus trabajadores. Un hombre así no es apto para la prosperidad, y cuando se encuentra en bancarrota, tanto en lo que respecta a la reputación como a la riqueza, culpa a las circunstancias sin saber que él es el único autor de su condición. He introducido estos 3 casos simplemente como ilustración de la verdad de que el hombre es el causante, aunque casi siempre inconscientemente, de sus circunstancias y que, mientras se propone un buen fin, está continuamente frustrando su realización al fomentar pensamientos y deseos que no pueden armonizar con ese fin. Tales casos podrían multiplicarse y variarse casi indefinidamente, pero esto no es necesario, ya que el oyente puede, si se lo propone, rastrear la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su vida, y hasta que esto no se haga, los meros hechos externos no pueden servir como base de razonamiento. Las circunstancias, sin embargo, son tan complicadas, el pensamiento está tan profundamente arraigado y las condiciones de felicidad varían tan enormemente con los individuos que la condición anímica completa de un hombre, aunque pueda ser conocida por él mismo, no puede ser juzgada por otro a partir del aspecto externo de su vida solamente. Un hombre puede ser honesto en ciertas direcciones y sin embargo sufrir privaciones. Un hombre puede ser deshonesto en ciertas direcciones y sin embargo adquirir riqueza. Pero la conclusión que generalmente se forma de que un hombre fracasa debido a su honestidad particular y que el otro prospera debido a su deshonestidad particular es el resultado de un juicio superficial que asume que el hombre deshonesto es casi totalmente corrupto y el hombre honesto casi totalmente virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y de una experiencia más amplia, se descubre que tal juicio es erróneo. El hombre deshonesto puede tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el hombre honesto vicios odiosos que están ausentes en el otro. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos. También trae sobre sí los sufrimientos que sus vicios producen. El hombre deshonesto también cosecha sus propios sufrimientos y felicidad. Es agradable a la vanidad humana creer que se sufre a causa de la propia virtud, pero hasta que el hombre no haya extirpado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, y haya lavado de su alma toda mancha pecaminosa, no podrá estar en condiciones de saber y declarar que sus sufrimientos son el resultado de su bien y no de sus malas cualidades. Y en el camino hacia esa perfección suprema, aunque mucho antes de haberla alcanzado, habrá encontrado, obrando en su mente y en su vida, la gran ley que es absolutamente justa y que no puede, por tanto, dar bien por mal ni mal por bien. Poseyendo tal conocimiento, sabrá entonces, mirando hacia atrás a su ignorancia y ceguera pasadas, que su vida está y siempre estuvo justamente ordenada y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron el resultado equitativo de su ser en evolución, aún no evolucionado. Los buenos pensamientos y acciones nunca pueden producir resultados malos. Los malos pensamientos y acciones nunca pueden producir resultados buenos. Esto no es más que decir que nada puede salir del maíz sino el maíz, nada de las ortigas sino las ortigas. Los hombres comprenden esta ley en el mundo natural y trabajan con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral,
aunque su operación allí es igual de simple y sin desviaciones, y por lo tanto no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el efecto de un pensamiento equivocado en alguna dirección. Es una indicación de que el individuo no está en armonía consigo mismo, con la ley de su ser. La única y suprema utilidad del sufrimiento es purificar, quemar todo lo que es inútil e impuro. El sufrimiento cesa para quien es puro. No tendría objeto quemar el oro después de haber eliminado la escoria, y un ser perfectamente puro e iluminado no podría sufrir. Las circunstancias que un hombre encuentra con sufrimiento son el resultado de su propia inarmonía mental. Las circunstancias que un hombre encuentra con la bendición son el resultado de su propia armonía mental. La bendición, no las posesiones materiales, es la medida del pensamiento correcto. La desdicha, no la falta de posesiones materiales, es la medida del pensamiento equivocado. Un hombre puede ser maldito y rico, puede ser bendito y pobre. La bienaventuranza y la riqueza solo van unidas cuando las riquezas se usan correcta y sabiamente, y el pobre solo desciende a la miseria cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la indulgencia son los dos extremos de la miseria. Ambos son igualmente antinaturales y el resultado de un desorden mental. Un hombre no está bien condicionado hasta que es un ser feliz, sano y próspero, y la felicidad, la salud y la prosperidad son el resultado de un ajuste armonioso de lo interno con lo externo, del hombre con su entorno. Un hombre solo empieza a ser hombre cuando deja de quejarse y de vituperar, y comienza a buscar la justicia oculta que regula su vida. Y a medida que adapta su mente a ese factor regulador, deja de acusar a los demás como la causa de su condición, y se construye a sí mismo en pensamientos fuertes y nobles. Deja de patalear contra las circunstancias, sino que comienza a utilizarlas como ayudas para su progreso más rápido y como un medio para descubrir los poderes y posibilidades ocultos dentro de sí mismo. La ley, y no la confusión, es el principio dominante en el universo. La justicia, y no la injusticia, es el alma y la sustancia de la vida, y la rectitud, y no la corrupción, es la fuerza que moldea y mueve el gobierno espiritual del mundo. Siendo esto así, el hombre no tiene más que enderezarse a sí mismo para descubrir que el universo es correcto. Y durante el proceso de enderezarse a sí mismo, encontrará que a medida que altere sus pensamientos hacia las cosas y otras personas, las cosas y otras personas se alterarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona y, por lo tanto, admite una fácil investigación por medio de una introspección y un autoanálisis sistemáticos. Que un hombre altere radicalmente sus pensamientos y se asombrará de la rápida transformación que se producirá en las condiciones materiales de su vida. Los hombres imaginan que el pensamiento puede mantenerse en secreto, pero no puede. Rápidamente se cristaliza en el hábito y el hábito se solidifica en las circunstancias. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad, que se solidifican en circunstancias de indigencia y enfermedad. Los pensamientos impuros de todo tipo se cristalizan en hábitos enervantes y confusos que se solidifican en circunstancias distractoras y adversas. Los pensamientos de miedo, duda e indecisión se cristalizan en hábitos débiles, poco varoniles e irresolutos que se solidifican en circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia servil. Los pensamientos perezosos cristalizan en hábitos de suciedad y deshonestidad, que se solidifican en circunstancias de suciedad y mendicidad.
Los pensamientos odiosos y condenatorios cristalizan en hábitos de acusación y violencia que se solidifican en circunstancias de injuria y persecución. Los pensamientos egoístas de todo tipo cristalizan en hábitos de búsqueda de sí mismos que se solidifican en circunstancias más o menos penosas. Por otro lado, los pensamientos bellos de todo tipo cristalizan en hábitos de gracia y bondad que se solidifican en circunstancias geniales y soleadas. Los pensamientos puros cristalizan en hábitos de templanza y autocontrol que se solidifican en circunstancias de reposo y paz. Los pensamientos de valor, autoconfianza y decisión cristalizan en hábitos varoniles que se solidifican en circunstancias de éxito, abundancia y libertad. Los pensamientos enérgicos cristalizan en hábitos de limpieza e industria que se solidifican en circunstancias de placer. Los pensamientos amables y de perdón cristalizan en hábitos de gentileza que se solidifican en circunstancias de protección y conservación. Los pensamientos amorosos y desinteresados cristalizan en hábitos de olvido de sí mismo por los demás, que se solidifican en circunstancias de prosperidad segura y duradera y de verdadera riqueza. Una determinada línea de pensamiento en la que se persiste, sea buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados sobre el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede elegir directamente sus circunstancias, pero puede elegir sus pensamientos, y así indirectamente, pero con seguridad, dar forma a sus circunstancias. La naturaleza ayuda a cada hombre a la gratificación de los pensamientos que más fomenta, y se presentan oportunidades que harán aflorar más rápidamente tanto los pensamientos buenos como los malos. Que un hombre deje de tener pensamientos pecaminosos, y todo el mundo se ablandará hacia él y estará dispuesto a ayudarle. Que deje de lado sus pensamientos débiles y enfermizos, y he aquí, surgirán oportunidades por doquier para ayudar a sus fuertes resoluciones. Que fomente los buenos pensamientos y ningún duro destino le atará a la desdicha y la vergüenza. El mundo es tu caleidoscopio y las diversas combinaciones de colores que en cada momento sucesivo te presenta son las imágenes exquisitamente ajustadas de tus pensamientos en constante movimiento. Serás lo que quieras ser. Deja que el fracaso encuentre su falso contenido en esa pobre palabra, ambiente. Pero el espíritu lo desprecia y es libre. Domina el tiempo, conquista el espacio, derrota a ese jactancioso embaucador, el azar, y pide al tirano circunstancia que se quite la corona y ocupe el lugar de un siervo. La voluntad humana, esa fuerza invisible, la descendencia de un alma inmortal, puede labrar un camino hacia cualquier meta, aunque se interpongan muros de granito. No te impacientes por la demora, pero espera como alguien que entiende. Cuando el espíritu se levanta y ordena, los dioses están listos para obedecer.